muy hondo, hondo en mi corazón. Yo amo a Cristo, hondo, hondo, muy hondo, hondo en mi corazón. Este año hay una palabra de Dios y es la palabra de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Así que estamos caminando en torno a esta palabra y creemos que Dios traerá respuestas maravillosas a su pueblo. En esta mañana quisiera hablar acerca de las promesas de Dios y sé que en esta mañana Dios nos va a hablar mucho y en esta mañana será una respuesta o varias respuestas tendremos a muchas preguntas que nosotros nos hemos hecho. Hay una pregunta que muchos creyentes se hacen constantemente y es la siguiente: ¿por qué Dios me habló y me prometió y no ha sucedido? Eso es importante y he escuchado mucho eso y los cristianos constantemente se preguntan eso. Yo recibí una palabra de parte del Señor, Dios habló a mi vida a través de los sueños, Dios me ha hablado a través de la palabra, Dios me ha dicho lo que hará, pero yo no lo veo, no veo cumplirse esa palabra. Así que hoy vamos a aprender mucho de eso y para irlos motivando, quiero decirle que nosotros en este tiempo estamos recibiendo respuesta a palabras que recibimos de parte de Dios hace 20 años. Amén. Amén, amados. Así que lo que pasa es que los que nos desesperamos somos nosotros, pero Dios no tiene afán. Amén. Pero vamos a ver varios aspectos y sobre todo me voy a centrar en un aspecto muy importante para que nosotros podamos entender qué son las promesas de Dios y cómo Dios cumple su palabra. Segundo libro a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice así la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Voy a volver a leer ese texto que es muy profundo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces la Biblia, aquí el apóstol Pablo habla a los corintios de todas las promesas que Dios ha hecho. De por sí, Dios es un Dios de promesa. Desde el momento en que Dios creó al hombre, no solamente comisiona al hombre, sino que Dios empieza a dar promesa. Y la Biblia está llena de una cantidad de promesas que son para el pueblo de Dios. Esas promesas son para el pueblo que ama al Señor y cree a Dios. Y reafirma la palabra y dice que lo que Dios ha prometido es sí y es amén. O sea, no hay sombra de duda en algo que Dios haya prometido. Todo lo que Él ha prometido se cumplirá. ¿Cuántos creemos eso? La misma escritura dice que podrá pasar el cielo y pasar la tierra, pero lo que Dios ha dicho se cumplirá. Absolutamente todo se cumplirá. Así que cuando pensamos en las promesas de Dios, nosotros pensamos en que Dios va a cumplir. Dios lo hará porque Dios es santo y Dios no miente, Dios es fiel. Y a través de la historia bíblica vemos cómo Dios ha cumplido y cómo se está cumpliendo la palabra. Los cristianos verdaderos no nos asombramos tanto de lo que está pasando en el mundo. ¿Saben por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Sabemos que todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo y se cumplirá y que falta mucho todavía por cumplirse. Pero no solamente se cumplirán juicios,
que están escritos en la palabra, sino que se cumplirán promesas también que están escritas en la palabra. Así que yo quiero que veamos 4 aspectos importantes, hermanos, en cuanto a las promesas de Dios y podamos reafirmar varias cosas. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana es que Dios no miente. ¿Por qué? Por su mismo carácter. El carácter de Dios es verdad. Y Dios no miente, y aparte de que Dios no miente, Dios es justo. Dios siempre dará a cada quien lo que cada quien merece. Y no solamente por sus acciones, sino que también se manifiesta la gracia de Dios a través de las promesas. Así que las promesas de Dios son basadas en la gracia de Dios. Amén. Amén, amados. ¿Saben qué merecemos nosotros? El infierno. No merecemos más por nuestro pecado. Pero la gracia de Dios se manifiesta para prometer y decir, pero si somos fieles al Señor y tenemos al Señor, hay recompensa eterna para el que es fiel. Eso es gracia. Esos son promesas de gracia. Así que Dios no miente. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que, mis amados, Dios no miente. ¿Estamos claros en eso? Todo lo que viene de Dios es verdad. Y Dios habló y Dios lo hará. Dice aquí, Dios lo ejecutará. Dios lo cumplirá. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué hermoso ese versículo, ¿cierto? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel y todo se cumplió. Cuando Dios habla de un hombre llamado Josué, que lo usó como profeta de Dios a Israel, para que Josué direccionara a toda la nación de Israel, cuando habla Dios de Josué, dice, y no dejó caer ni una de sus palabras por tierra. No dejó caer ni una de sus palabras por tierra. Así que lo primero que nosotros debemos entender en cuanto a las promesas de Dios es que Dios no miente. Dios no miente. Todo lo que está en la palabra se cumplirá. Absolutamente todo se cumplirá. Dice la Biblia que ni una jota ni una tilde pasará por alto, sino que todo se cumplirá. Podríamos ver la historia bíblica y ver cómo Dios a través de muchas generaciones ha venido hablando. Todo se ha cumplido. Todo. Lo que Dios le habló a Abraham se ha cumplido. Lo que Dios le habló a su hijo Isaac se ha cumplido. Lo que Dios le habló a Jacob se ha cumplido. Lo que Dios ha dicho de Israel se ha cumplido. Lo que Dios dice para la iglesia hoy se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios no miente. Cuando nosotros pensamos en las promesas de Dios, lo primero que tenemos que pensar es eso. Dios no miente. Porque claro, si las personas no creen o llegan a pensar en un momento dado que Dios mintió, que Dios, entonces la promesa no se va a cumplir. Pero yo tengo que creer que Dios no miente. Amén. 2. Pongamos atención a esto y me voy a centrar bastante en esto. Toda promesa va ligada a la obediencia. Entonces, Dios promete, Dios cumple. Pero escúchame bien, si algo no se llega a cumplir de lo que Dios ha dicho, no es porque Dios
mienta es por la desobediencia del ser humano. Tremendo eso. Porque yo he escuchado a muchas personas dicen, no, pero a mí Dios me habló. Entonces, o el profeta era mentiroso, el que predicó era mentiroso, o la Biblia no es verdad, o algo pasa porque no se ha cumplido. Les voy a mostrar por la Biblia hoy, mis amados, que toda promesa va ligada a la obediencia. En otras palabras, toda promesa se cumple siempre y cuando sea uno obediente. ¿Está claro eso? Entonces aquí empiezo a responder esa pregunta que hice al comienzo, que dije que escucho mucho de las personas. ¿Por qué no se ha cumplido lo que Dios ha prometido? ¿Saben por qué? Porque somos desobedientes. Empecemos por 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Aquí hay algo importante, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí el apóstol está diciendo, amados, si hemos recibido promesas de Dios, el primer paso es limpiarnos. Amén. Es limpiarnos. Estos días hablaba con un pastor que me impresionó el testimonio que él me contaba. Llevó una vida muy terrible en su pasado, una vida en sicariato. Así que él le quitó la vida a mucha gente porque trabajó en sicariato. Él le quitó la vida a mucha gente. Él dice que con el paso del poco tiempo de 1 o 2 años de estar en el sicariato, él deseaba matar gente. Él ya le hacía falta ver correr sangre. Y su vida se empapó en todas estas cosas. Y un día él estaba en un lugar y fue a ese lugar donde estaba, llegó un pastor. Cuando el pastor lo vio, le dijo, tú vas a conocer a Dios y tú vas a predicar la palabra y serás un pastor. Él dice que esas palabras quedaron clavadas en su corazón, pero se preguntó en ese momento, él se preguntó y dijo, yo un pastor con la vida que llevo, es imposible. Pero en su testimonio dice que lo primero que Dios hizo con él para empezar a cumplir la palabra fue empezar a limpiarlo. Dios empezó a trabajar su carácter, empezó a trabajar su vida, a perfeccionarlo hasta que un día fue nombrado como pastor. Y hoy día sirve a Dios. Un hombre que le quitó la vida a mucha gente, pero ahora rescata vidas. Pero él cuenta que el proceso en él para cumplirse esa palabra fue Dios empezar a limpiarlo. Y la limpieza, mis amados, el santificarnos es el primer paso a la obediencia y a recibir las promesas del Señor. Si usted ha recibido palabra de parte del Señor, ha recibido promesas del Señor, lo primero que uno tiene que hacer para recibirlas es empezar a limpiarse, a santificarse. Es el primer paso de obediencia. Son muchísimos ejemplos que yo podría colocar, pero voy a colocar algunos. Pueda que para un joven o una joven Dios tenga una buena mujer, tenga un gran hombre. Y puede Dios prometer a una persona que bendecirá su vida futura a través de un buen matrimonio, pero si ese joven, esa joven no se santifican, esa palabra no se cumplirá. Amén. No se cumplirá.
Pueda que uno reciba una palabra de parte del Señor de restauración en el hogar, pero si yo no pongo de mi parte y me santifico, entonces esa palabra no se cumplirá. Vamos a mirar algunos ejemplos que me parece que fueron muy vivos en la Escritura, porque vemos que algunos hombres de Dios recibieron grandes promesas de Dios, pero no se cumplieron. Y el ejemplo bíblico dice, ¿por qué no se cumplieron las promesas del Señor en la gente? Grandes promesas, pero nunca se cumplieron. O se cumplieron y quedaron a mitad del camino. El primer ejemplo que quiero colocar de esto es el ejemplo de Elí. Dios había prometido que de la casa de Elí habrían sacerdotes permanentes. Dios había prometido a la casa de Elí muchas cosas, pero este hombre fue desobediente y no se cumplió esa palabra. Primera Samuel 2:28, voy a leer para todos. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar. O sea, él había escogido a su familia y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es un ejemplo muy vivo. Amén. Miren que Dios le entregó a Elías, a su familia, el sacerdocio. Qué privilegio tan grande. Y aparte de entregarles el sacerdocio, les entregó todas las finanzas de una nación. Porque estaba establecido que 11 tribus trabajarían y diezmarían, y ellos tomarían los diezmos, y la tribu de sacerdotes, ellos quedarían, hermanos, administrando. Y Dios le dio a ellos el administrar, pero sus hijos, hermanos, dice la Biblia que sus hijos deshonraron a Dios, atropellaron al pueblo, y esa deshonra produjo algo tremendo. El Señor mismo levanta a Samuel, siendo muy jovencito, para darle la palabra, y les dice: yo había dicho que serían sacerdotes y administrarían los bienes de los sacerdotes, pero ahora digo que no será así, porque me han deshonrado. ¿Cómo vemos eso? O sea que las promesas sí están sujetas ¿a qué? A la obediencia. Te voy a llevar a las naciones, tú predicarás la palabra, serás un hombre de Dios, serás una mujer de Dios. Cuando Dios me da a mí una palabra, ahora hay un reto grandísimo que se llama obediencia. Porque yo he escuchado a mucha gente que dice: pero Dios me va a llevar a las naciones, pero no obedecen. Sin obediencia no hay cumplimiento de la promesa. Otro caso es el caso de Sansón. ¿Cuántos conocemos el caso de Sansón? ¿Saben qué le dijo Dios a Sansón? Tú vas a derrotar a los filisteos, tú los vas a acabar, y tú vas a liberar a toda la nación de Israel de los filisteos, y te voy a usar. Y Dios le dio a Sansón poder. Dios le dio a Sansón fuerza. ¿Y saben qué sucedió? Sansón no fue obediente. Como Sansón no fue obediente, entonces terminó sin ojos y avergonzado. Pero no se cumplió lo que Dios había dicho que haría a través de Sansón. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia. Pasó lo mismo con la nación de Israel.
¿Saben? Dios le dijo a la nación de Israel: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Es la tierra prometida. Ustedes la van a ver, ustedes la van a palpar. Ustedes van a ir a aquel lugar y van a degustar. Ya no estarán bajo el cautiverio de Faraón, sino que ahora ustedes van a degustar la bendición. Pero Israel desobedeció. No fue obediente Israel en el momento en que Dios le dijo: levántese, santifíquese, tomen la tierra. Y ellos, ¿saben qué pasó con esa generación? Murieron en el desierto sin alcanzar la promesa. De esos millones de pueblo, solamente obedecieron 2. ¿Recuerdan quiénes fueron? Josué y Caleb. De millones entraron 2 que habían obedecido a la palabra. Pero en Isaías capítulo 48 versículo 17 me impresiona lo que Dios le dice a la nación de Israel. Dice: así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Y aquí viene una exclamación de parte de Dios: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Tremendo. Y luego dice: ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera atendido a los mandamientos? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Como Israel fue desobediente, no tenían paz. Pero el Señor les dijo: si ustedes me hubieran obedecido, yo les hubiera dado lo que les había prometido. Amén. Así que, mis amados, Dios no miente. Dios cumple la palabra, pero la palabra va ligada a la obediencia. Ese es de los retos más grandes de creer a la palabra. Amén. Le sucedió a Abraham. Abraham tuvo un reto muy grande, pero él tuvo que obedecer a Dios. Que el Señor nos ayude, porque sé que aquí hay personas que han recibido muchas promesas del Señor. Yo creo que todos tenemos promesas en la Escritura. Dios ha usado profetas de verdad para dar la palabra. Pero ahora viene el tema de la obediencia. Que no nos pase lo que le pasó a Elí. No nos pase lo que le pasó a Sansón. Y no nos pase lo que le pasó también a Saúl. Saben que Dios le dio a Saúl un gran privilegio. Pero en Samuel 15 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora, ¿cómo Dios cumple también la palabra, mis amados? Saúl no fue obediente. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? No solo lo desechó, sino también, ¿qué más hizo? Le buscó reemplazo, pero cumplió la palabra. Amén. Escúcheme bien. Si yo no soy obediente, Dios buscará a uno mejor, a uno obediente. Pero Dios va a cumplir la palabra. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Conocí la historia de un hombre de Dios que Dios empezó a bendecir, empezó a levantar, pero este hombre empezó a guardar en su corazón muchas cosas incorrectas
Y después de guardar cosas incorrectas en su corazón, Dios determinó que él no continuaría en el ministerio. Pero Dios le habló a él mismo. Entonces él estaba ya muy enfermo, estaba en una situación muy complicada, no fue obediente a Dios y su hijo estaba en el mundo, estaba en unos caminos tremendos. Y una mañana Dios le habló a este hombre y le dijo: tú ya no vas a llevar a cabo este ministerio, será tu hijo. Y él se preguntó: pero mi hijo, en los pasos que anda mi hijo, la iglesia conoce lo que hace mi hijo. Y el muchacho hacía como unas semanas había regresado a la iglesia. Y ese testimonio me impresionó porque el pastor, una mañana, un domingo, se para en el altar y le dice a la iglesia: hermanos, yo no seguiré siendo el pastor de esta iglesia. Hoy les voy a presentar al nuevo pastor, y llamó al hijo. Y el hijo era tremendo y la iglesia sabía en todos los pasos que andaba el hijo, y le dijo: de hoy en adelante él va a ser el pastor de la iglesia. De 300 personas quedaron como 20, porque todos decían: el hijo del pastor. Es que todos sabían el caminar de este muchacho. Pero este muchacho fue usado por Dios tremendamente y hoy día tiene un ministerio muy floreciente, muy hermoso, para la gloria del Señor. Como su papá no quiso obedecer, Dios levantó a su hijo, pero Dios cumplió la palabra. Amén, amados. ¿Saben que Dios no se complica? Dios promete y Dios cumple. Si tú no cumples, si tú no eres obediente, Dios levantará a alguien mejor, pero Dios va a cumplir la palabra. Amén, amados. Es muy confrontante esto, porque nosotros tenemos que aprender a ser obedientes para que la promesa de Dios se cumpla. Entonces Dios no miente, la promesa va ligada a la obediencia. 3. Hay algo importante que nos mantiene con vida y fe, es recordar las promesas de Dios. Siempre hay que recordar ¿qué? Las promesas del Señor. Alguien me aconsejó un día que lo mejor es uno llevar un cuaderno y en ese cuadernito anotar todo lo que Dios le habla mientras hace su tiempo con Dios, todo lo que Dios le habla a través de una palabra, si Dios usó un profeta, de todas estas maneras, porque nosotros tendemos a olvidarnos de lo que Dios nos ha prometido. Y esto a nosotros nos tiene que alentar para no dudar y siempre, mis amados, estar recordando lo que Dios nos habla cada día. Si Dios no miente y si soy obediente a Dios, Dios va a cumplir la palabra, pero hay que recordarla. ¿Recuerda usted las promesas que Dios te dio un día? ¿O ya no se acuerda? Quiero decir que Dios sí la tiene presente. Nosotros somos muy olvidadizos, pero Dios no. En Éxodo 32:11 dice la palabra: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y ora de esta manera: Moisés, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra que te he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Miren la actitud de Moisés. ¿Saben cuál fue la actitud de Moisés? Señor, acuérdate. O sea, Moisés tenía muy claro lo que Dios le había dicho a sus padres. Él sabía lo que Dios había prometido a sus padres y él le dice: Señor, acuérdate
Acuérdate, Señor, de lo que tú has hablado para que el Señor cumpla esa promesa. Así que, ¿cuántos de ustedes recuerdan las promesas de Dios? ¿Tan pocos? Hay que recordar las promesas de Dios. Porque si Dios no miente, si Él ha hablado, yo tengo que tener presente las promesas de Dios. Hay algo importante, hermanos, de la cultura judía, es esa. Y es algo que a nosotros nos falta y tenemos que aprender. El judío toma a su hijo o a su hija siendo muy jóvenes y les están recordando cada momento, a cada instante, lo que Dios prometió para la familia. Amén. ¿Cierto que poco lo hacemos? Nosotros debemos tomar a nuestros hijos y decirles: Dios ha dicho de ti esto. Dios ha dicho para nuestra familia esto. Dios ha dicho para la iglesia esto. ¿Por qué? Porque debemos recordar las promesas del Señor. Amén. Hay que acordarnos, hay que volver a recordar y volver a recordar. Ahora, las promesas de Dios, al recordarlas, no nos dejan estar ociosos ni desviar el corazón. Quiero explicarles algo que he vivido y que he visto, y es que el cumplimiento de la promesa del Señor va paso a paso. Y les voy a complementar con un texto, hermanos, que es muy importante, o varios textos que tengo aquí a continuación, pero el cumplimiento de la promesa del Señor va paso a paso. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, ¿qué pasa? ¿Será fiel en qué? En lo mucho. ¿Saben por qué no recibimos todo lo que Dios nos ha prometido? Porque con la primer bendición que Dios nos da, nos enloquecemos. No somos fieles en lo poco. No somos fieles en lo poco. Y el cumplimiento de la promesa va paso a paso. O sea, Dios va dando, Dios nos va formando, Dios nos va enseñando y poco a poco el Señor va dando. Normalmente, escúcheme bien, la óptica nuestra, ¿saben cuál es? Que Dios cumpla todo. Entonces queremos que lo cumpla así de un momento a otro. Queremos que, no sé, a ver qué les explico yo, que sucediera algo. Que dijéramos, bueno, que mañana a las 6 de la mañana sea millonario. Ya se cumplió. ¿Cierto que sí? Que mañana mi hijo que se apartó del Señor ya sea un ministro del Señor. Quisiéramos ver todo de esa forma, pero quiero decirles que yo he visto el cumplimiento de la palabra del Señor, mis amados, paso a paso, poco a poco. Amén. Así que para Dios darte algo grande, Dios empieza a darte cosas pequeñas para probar nuestra fidelidad. Eres fiel en lo poco, entonces podrás ser fiel en lo mucho. Si Dios quiere que una persona tenga un gran capital y sea una persona de muy bendecida económicamente, tenga por cierto que Dios primero le enseñará a administrar lo poco. Cuando esa persona aprenda a administrar lo poco, Dios le va a entregar un poquito más, pero de aquí a los años habrá una promesa cumplida. Amén. Dios le dijo a Abraham: te daré una descendencia muy grande, y empezó dándole un hijo. Y después Abraham desprenderse de su hijo. Después de esa prueba, Dios empezó a multiplicar y a bendecir hasta llegar a una gran generación, porque Dios da bendiciones así. Escúchame bien, tú tienes una promesa de Dios, muchas promesas. Si Dios te empieza a bendecir, no te enloquezcas.
cree en la promesa y cree que ese es un comienzo para Dios darte algo mayor. Normalmente no llegamos a lo mayor porque somos desobedientes, infieles con lo poco. Por eso no llegamos a lo mayor. ¿Está claro? Seamos fieles en lo poco, para que el Señor nos dé también en lo mucho. ¿Cómo yo soy fiel en lo poco y cómo sé que Dios me va a llevar a más? Recordando las promesas del Señor. Deuteronomio capítulo 8, aquí el Señor es claro y contundente en esa parte. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Tremendo, ¿cierto? O sea que Dios sí cumple o no. Aquí está hablando de una bendición económica como tal. Dice que no nos olvidemos del Señor cuando esto suceda, cuando empiece Dios a bendecir, a multiplicar todo. Dice el verso 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Quiero decirte algo de parte del Señor. Dios está cumpliendo la palabra. ¿Cuántos lo creen? Dios ya está cumpliendo lo que Dios te ha dicho. Pero no tengan la mentalidad que todo va a llegar en un momento, de la noche a la mañana, y ya todo. No, Dios dice aquí que Dios probó a Israel en el desierto. Y a medida que los iba probando, iba cumpliendo la palabra. A medida que los iba probando, iba preparando su corazón para las bendiciones. ¿Saben? Si Dios te diera en este momento muchos millones de dólares o de pesos, quizá te apartarías del Señor, quizá no volverías a tomar una Biblia, quizá no te volverías a acercar a la iglesia, menos a orar en las mañanas. Porque somos desobedientes. Amén. Escúchame, Dios ya está cumpliendo, pero Dios está formando tu corazón. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que hay una promesa. Que está la promesa del Señor y que Dios lo hará, y lo hará de una manera especial y maravillosa para la gloria de Él. Amén. ¿Saben que también así es la unción? También así es la unción en los ministerios. Los ministerios, a medida que avanzan, van adquiriendo una unción de parte del Señor. La gente empieza como servidor en la iglesia y las personas empiezan a servir en algunas áreas, pero el Señor empieza a ungirlos, a ungirlos, a ungirlos, hasta que en el transcurso de los años, cuando esas personas han pasado por tantas dificultades, ahora tienen una unción especial de parte del Señor. Dios va ungiendo y va cumpliendo. Dios va dando y va cumpliendo. Dios va formando y Dios va cumpliendo. Voy a poner un ejemplo más claro todavía. ¿En cuántos de sus hijos hay una promesa de parte de Dios? Levanten la mano los padres que dicen: yo creo que para mis hijos hay una promesa de parte del Señor. Bien. Para mis hijos Dios ha prometido algo muy grande y ya llevo
Llevamos con mi esposa 19 años trabajando en torno a esa promesa. Amén. Y nos toca seguir trabajando fuerte para que Dios cumpla en ellos la promesa. Amén. Entonces, la gente dice, Dios me dijo que mi hijo va a ser un evangelista en las naciones, pero nunca ora con él, no le enseña la Biblia, no lo lleva a la iglesia, no le da testimonio. ¿Qué va a pasar? Esa promesa no se va a cumplir. No se va a cumplir. Si Dios ha dicho de mis hijos que Él va a hacer algo grande, ahora viene la obediencia. Viene el yo recordarle a ellos las promesas que Dios ha hecho a sus vidas y decirles, Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Yo tengo que alimentar la fe en ellos, yo tengo que enseñarles el evangelio, yo tengo que exigirles que ellos amen al Señor, yo tengo que forzarlos a entrar para que la palabra del Señor que Él ha prometido, Él lo va a hacer, pero va condicionado a la obediencia y al tener presente la promesa de parte del Señor. ¿Está claro, amada iglesia? El Señor nos ha indicado algo para el próximo año que va a ser de mucha bendición. Si usted tiene un hijo entre los 12, 14 años en adelante, vamos a hacer un curso, como un seminario, no sé cómo llamarlo, es más un curso, un taller. Ese taller dura más o menos entre 2 y 3 meses, donde nosotros trabajamos con los padres y con el muchacho al mismo tiempo y terminamos el curso con una ceremonia que se llama Bar Barak. Si usted tiene hijos de esos, va a tener que sacar tiempo, leer libros, dedicar tiempo, porque vamos a enfocar a los padres y a los hijos correctamente para que ellos sean de mucha bendición. Amén. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la promesa de Dios está, pero necesitamos, hermanos, ser fieles en lo poco. Amén, amados. Ahora, hay promesas. Miren lo importante que es la fidelidad y acordarnos de la promesa. Hay promesas que no se van a cumplir en nosotros, pero se van a cumplir en nuestra generación. Abraham no vio todo lo que Dios le prometió, pero su generación lo vio. Amén, amados. No lo vamos a ver todo, pero Dios lo va. Por eso hay que estar recordando la palabra en obediencia, en fidelidad, y creer a ella y saber que Dios lo hará. Y cuarto, amados, no solamente es recordar las promesas en obediencia, sino que hay que caminar en ellas. ¿Saben? Caminar en las promesas es mirar más a Dios que a las circunstancias. Amén. A mí me han hecho muchas preguntas, hermanos, y de todas las preguntas que me han hecho, y me han hecho varios hermanos, una pregunta y es la siguiente. Pastor, ¿por qué será que yo recibí una palabra profética de parte del Señor y empezó a suceder lo contrario? Pareciera que estuviera sucediendo lo contrario. Es muy difícil, ¿cierto que sí? Vino un hombre en una ocasión y oré por él. Él tenía un taxi y tenía una proyección y él vino y yo oré por él y le dije, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar. Y hay una promesa de parte de Dios para tus finanzas. Y al otro día le robaron el carro. ¿Eso confunde o no confunde? Claro que confunde, ¿cierto que sí? Es curioso. Caminar en la promesa es caminar en Dios en fe y no en las circunstancias. El problema es que miramos más las circunstancias que a Dios. Y nosotros tenemos que mirar es la promesa. Mira, amada iglesia, si usted quiere recibir las promesas de Dios y ver la fidelidad de Dios, agárrate de las promesas.
Ya están en la palabra. Agárrate de ellas. Y mire, Moisés le dijo: Señor, acuérdate que a mis padres les dijiste esto. Acuérdate, Señor, que tú dijiste que no nos iba a dejar en vergüenza. Acuérdate, Señor, de esto. Acuérdate, Señor, de aquello. ¿Por qué? Porque Moisés tenía claro que él tenía que agarrarse, aferrarse a la promesa, no a las circunstancias. Amén, amados. Las circunstancias nos agobian y olvidamos la promesa. No, mantengámonos en la promesa, y aunque las circunstancias agobien, sabemos que Dios está en el asunto. Es ver en fe lo que Dios ha prometido. Romanos 4 dice de Abraham lo siguiente: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si. Eso es fe. Eso es creer a la promesa. Aunque las cosas sean un poco contrarias, Dios va a obrar. Amén, amados. Yo conozco el caso de un hombre que tenía solo hijas mujeres. Él no tuvo muchas posibilidades económicas, pero él recibió de parte de Dios una palabra, y es que Dios bendeciría a sus hijas. Y este hombre creyó a la palabra. Y casi siempre, cuando uno habla con las hijas dicen: nosotros ya estábamos cansadas de que mi papá nos dijera siempre lo mismo. Y casi siempre en la mesa nos decía: ustedes van a ser prósperas y bendecidas. Dios a ustedes las va a bendecir. Dios a ustedes les va a dar mucho dinero y tienen que saberlo administrar. Dios las va a bendecir. Y este hombre se cogió ahí, se cogió, empezó a ver las cosas como que no eran como si fueran. Y después de varios años, sus hijas, Dios las bendijo tanto, que es gente demasiado adinerada y próspera. Porque él empezó a ver las cosas de otra forma. Amén. Mi padre, yo les he contado la historia de mi padre. En algunas ocasiones se apartaba de la iglesia, pero en el pueblo, usted sabe que los pueblos son de la calle principal y unas 3 calles y ya, ¿cierto? Y en la calle principal había un hermanito que se llamaba Rodrigo, y era el dueño de la única funeraria que había en el pueblo. Y siempre que uno pasaba, este anciano estaba sentado en el andén. Él se sentaba ahí a esperar que la gente se muriera, o sea, a los clientes, ¿cierto? Entonces él se sentaba ahí y pasaba mi papá borracho. Iba borracho casi siempre iba borracho. Y este hombre le colocaba la mano en el hombro a mi papá, si estuviera borracho, todo no lo despreciaba, y le decía: hermanito José Ángel, tú eres un hombre de Dios y tú vas a predicar la palabra. Y ya, y lo dejaba ir así borracho. Y después de tanto tiempo el Señor cumplió esa palabra. Escúchame bien, caminar en fe en la promesa es: aunque las circunstancias sean contrarias, yo debo creer en las cosas que no son como si fuesen. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios cambia corazones, Dios transforma. Dios me dio una palabra, se la compartí a mi esposa hace 2 días. Quiero compartirla a la iglesia. Este año Dios va a restaurar a muchas personas. Y el Señor me mostraba cómo muchas personas que se han apartado del Señor van a volver.
a los caminos del Señor, porque van a ser tocadas por el Señor. Muchas mujeres que oran por sus esposos, Dios les va a responder. Personas que oran por sus hijos, Dios les va a responder. Y será grande esa respuesta de parte del Señor. Pero tienes que empezar a ver lo que no es como si fuera. Amén. Vamos a caminar en eso. De Abraham dice esto el Señor. Entonces dice que Él da vida a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Fortalécete en la promesa del Señor, porque Dios va a cumplir. ¿Cuánto lo creemos? Hay que caminar en la promesa, no en la circunstancia actual, sino en ¿qué? En la promesa. Si tú estás orando por una persona, tienes que bendecir a esa persona, aunque sea terrible. Tienes que bendecirla. Amén. No le digas que tú eres un borracho sinvergüenza. Todos los días le dice lo mismo. ¿Cómo va a seguir la situación? Borracho sinvergüenza. Pero yo tengo que creer esa ¿qué? A la promesa. A la promesa. A la promesa. Ver las cosas como si fueran, aunque no sean. Pero yo me baso en la promesa y voy adelante, porque Dios traerá respuestas sobrenaturales, muy grandes y poderosas en este tiempo. Dios ha prometido y Dios cumplirá. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Colócate en pie y vamos a orar. Solamente quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. He visto la obra de Dios en los corazones. He visto a Dios cambiar corazones y cambiar la dirección de las personas. He visto a Dios cambiar la dirección aún de una nación, de un pueblo, de una familia. Si Dios ha dicho que bendecirá a una familia, así sea, con los pedazos que quedan, Dios la va a restaurar. Porque Dios no miente. Porque Dios es fiel. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdame a caminar en la promesa. Aumenta mi fe. Necesito que tú me des fe, Señor. No te debilites. No te canses de clamar, de orar. No te canses de bendecir a las personas difíciles. No te canses de luchar. Porque Dios te da en esta mañana el poder, la fe, para seguir adelante. Padre, oramos en esta mañana, oh Dios. Cuán difícil le tocó a Abraham, por ejemplo. Abraham con casi 100 años y su esposa anciana. En el camino recibieron la promesa, pero cometieron errores, queriendo que la promesa se cumpliera antes de tiempo. Sin embargo, él siguió creyendo. Y hubo una alteración de la naturaleza humana para Dios cumplir la promesa.
Señor, no hay nada imposible para ti. Tú puedes alterar el curso de las cosas. Tú eres poderoso para provocar situaciones en familias, en personas. Tú eres poderoso para abrir puertas que han estado cerradas. Tú eres poderoso para cerrar puertas. Tú eres poderoso para obrar, Dios. Pero sabemos que hay una promesa. Trae a nuestra memoria las promesas dichas a nuestros padres y dichas a nosotros, Dios. Trae, por favor, Dios, a nuestra memoria las promesas y ayúdanos a caminar en ellas. Ayúdanos a ver lo que no es como si fuera. Y danos la fe que necesitamos, Dios, para seguir creyendo. Oro por aquellas personas que están cansadas por una situación. Muéstrales, Dios, que la promesa es mayor que la situación. Muéstranos, Dios, que la promesa se cumplirá. Que solamente tenemos que seguir creyendo como lo hizo Abraham. Gracias por las respuestas que traerás en este tiempo, oh Dios. Gracias por la dirección que tomarán las cosas que hoy quizá no tienen solución para nosotros, pero para Dios sí tienen solución. Me uno al clamor de la iglesia, de cada persona que clama a ti por una respuesta, oh Dios. Ayúdanos a ser obedientes para que la promesa se cumpla en nosotros. Danos corazones obedientes. No queremos, Dios, que pasen los años y no se cumpla la palabra, sino que la palabra se vaya cumpliendo a medida que envejecemos. Podamos ver a Dios con más fe. Podamos ver la palabra hecha realidad y una nueva generación que tú estás levantando para el cumplimiento de la promesa. Muchas gracias te damos.